text mining nosotros vimos muchas cosas pero para yo explicar y poder ver qué se está haciendo, vamos a comenzar con una frase bien cortita que dice: Juan fue a París y compró un dulce de higo de 50 y un motor de 300. Una frase bien sencilla. R, para nosotros poder trabajar el text mining en R, es muy importante que nosotros convirtamos el objeto que vamos a tratar en corpus, en un objeto tipo corpus. Simplemente, ¿qué que sea? Lo convierto en un objeto corpus. Y ahora vamos a la parte de la limpieza y transformación de los datos que nosotros vimos al principio en esta mañana. Lo primero que voy a hacer es, cada una de las palabras la voy a convertir todo en minúscula. Luego le voy a quitar todos los signos de puntuación, le quito todos los números y después le quito algunas palabras claves. Algunas palabras claves que no aportan mucha información. Y por último, le voy a quitar los espacios en blanco. Vamos a ver cómo se ve esto paso a paso. Puedo correr primero a ver qué pasa. Pero, ¿qué me está faltando? No encuentro Profesor, una pregunta, perdón, te interrumpa. Es que yo a veces utilizo estas funciones y a veces el R me lo agarra, digamos, más bien no me lo agarra en UTF-8. Estas funciones que está utilizando. el encoding. Exacto. Sí, eso. Estas funciones, digamos, ¿hay forma de uno ponerle de una vez que lo haga en UTF-8 o es necesario que yo lo ponga directamente en el R? No siempre, pero aquí yo tuve que hacer esa especificación porque, vamos a copiar esto. Tuve que hacerlo porque anteriormente, antes de hacer este ejercicio, estuve haciendo unas pruebas con una página web en la que la información me la estaba trayendo en ese formato. Y para evitar, y bueno, entonces al final terminé trabajando en ese mismo encoding. No siempre es necesario, pero es siempre bueno tenerlo pendiente. Creo que sí. Sí, aquí cuando veamos las noticias del país, ahí sí me va a pedir, voy a necesitar este UCP, bueno, el COVID, para poder quitarle los signos de puntuación. Pero retomando aquí rápidamente, me hizo falta activar algunos paquetes de análisis de sentimientos que no tenía, pero que ahora sí. Volvemos aquí, los convertimos a corpus y ahora vemos que todo lo que era mayúscula ahora es minúscula. Y ahora le voy a quitar todos los signos de puntuación. Vamos a ver, no tengo la coma, tampoco tengo el punto, excelente. Y ahora vamos a quitarle todos los números. A ver. Listo, ya no tengo nada de números. Y aquí vamos a ver los stopwords. Stopwords es una función que está consultando un diccionario de palabras que va a omitir. Y le estoy especificando que ese diccionario esté en español. Si quieren ver la lista de estas palabras, déjame ver si yo puedo copiarlas rápidamente. No estoy seguro de aquí está. Y ejecutan este comando, pueden ver la lista de palabras que va a omitir. Aquí solamente estamos viendo las primeras 6. Bueno, entonces eliminamos algunas de esas palabras. Fíjense que fue A, quedó eliminado. If eliminó, también. Y ahora, como me quedan algunos espacios en blanco, voy a pedirle que me los elimine. Y de esa forma ya tengo el cuerpo de una noticia, en este caso de una frase, limpio.
del cual de ahora puedo comenzar a trabajar. Vamos a ver tres cosas para el text mining. Vamos a ver un workflow, que es una gráfica de las palabras que se van repitiendo en una noticia. Luego vamos a ver la narrativa para ver cómo los sentimientos van cambiando conforme avanza un texto que estemos analizando. Y por último, vamos a crear un índice un indicador de precios de petróleo utilizando noticias. Para la primera parte de este ejercicio vamos a utilizar una sola noticia del país. Si quieren pueden revisar aquí este elemento. Aquí yo les tengo el URL de cada una de las noticias, el título, el autor, el lugar que hace referencia a la noticia, la fecha, claro, y el cuerpo de toda la noticia. Nosotros vamos a estar utilizando el número 7, me parece que es este, pues, viendo el país, yo voy a seleccionar esta noticia, lo podemos leer así, no es tan larga, pero es manejable. Como comenté al principio, más arriba la convertimos en corpus y le hacemos todas las transformaciones que vimos anteriormente. Luego que ya tengo un texto limpio, con muchas menos palabras y con una... con un texto mucho más corto y solamente con las palabras que me interesan, entonces lo voy a convertir en una matriz, en PDM se llama, es una matriz que tiene términos de una matriz de un documento que solamente contiene dos términos. Luego, para hacer este ejercicio de word cloud, voy a convertirla en una simple matriz, más fácil. Y aquí le voy a pedir que me dé, que me cuente cada una de las repeticiones de las palabras. Y aquí estoy creando un data frame que me dice la palabra y la frecuencia de cada una de ellas. Las primeras 5 vendrían siendo estas. Se repite Repsol, se repite 5 veces. El nombre de este banco se repite 4, el juez, el apellido del juez se repite 4 veces. Tiene sentido porque la noticia se trata de este juez. Y lo que nos interesa en este momento vendría siendo este workflow, que va a aparecer en algunos segundos. Aquí está. Esto nos da una representación gráfica de las palabras más relevantes. Obviamente hay formas un poco más sencillas y quizá un gráfico de barra pudiera ser más útil en el caso que necesitamos ver las palabras que más se repiten. Sin embargo, eso es algo que piden mucho y que es interesante de ver. En este parámetro nosotros podemos controlar la cantidad de palabras que queremos que se repitan. Algo bien rápido que podemos ver es cómo va evolucionando la narrativa. Utilizando esta función, un detalle importante, yo voy a utilizar no el texto limpio, sino el texto original que estuvimos con el que comenzamos, para el análisis de la narrativa. Con esto, yo creo un objeto que divide cada una de las palabras en un elemento, y aquí yo le voy a pedir que me dé el sentimiento de cada uno de estos, de toda la narrativa. Bien, continuando, voy a extraer el sentimiento de cada una de estas palabras, de este texto realmente. Este diccionario se llama Siuset, me parece que se llama. Es uno de los diccionarios más útiles para nosotros porque tenemos una limitación bien grande. Bien grande y un poco casi bien grande la limitación. Y es el idioma.
CUSET es uno de los pocos diccionarios que no es del todo traducido, pero nos da la ventaja de que podemos tener, que nos distribuye cada palabra en diferentes, creo que son 9 emociones diferentes. Lo podemos ver cuando corramos esto. Este diccionario lo que hace es que toma una palabra, por ejemplo, no sé, amor, y la va a clasificar como una palabra positiva. Si por el contrario fuese odio, pues tenemos una palabra negativa y nos dice cuál fue el sentimiento que encontró. Por ejemplo, si vemos las primeras 6 palabras, que en este caso vendría siendo el juez del caso, aquí vemos que la primera palabra no tiene ninguna emoción, que es un artículo. Ahora vemos juez, tampoco tiene, sin embargo, la cuarta palabra que vendría siendo el caso, es una palabra que se relaciona con miedo, con tristeza, y que en general es un término negativo. Este ejercicio lo va iterando para cada una de las palabras y nos permite entonces ver cómo va evolucionando la narrativa. Yo voy a hacer un objeto en el que me va a crear la valencia. Esa es la diferencia de los términos negativos más los positivos. Y con simple plot, esta función, yo voy a tener 2 gráficos. Lo voy a hacer un poco más grande para verlo. En total tengo un poco menos de 400 palabras y va funcionando de la siguiente manera. En general comienza con un tono positivo, un sentimiento positivo, luego va siendo cada vez más negativo, pues va decreciendo, y para la mitad de la noticia entonces comienza a ser más positivo y termina entonces teniendo un tono neutral o negativo. Esta otra parte... Perdón, Juan. ¿Han ustedes intentado relacionar eso con la forma piramidal en que se construyen muchas de las noticias, que tienen una estructura preestablecida y que uno dice, este tramo tiene este comportamiento en este otro? ¿Se ha podido intentar hacer eso? No, realmente no. Nosotros no hemos utilizado tanto esta herramienta de análisis, pero creo que es algo que se podía considerar hacer al momento de analizar noticias y tanto los comunicados de política monetaria para ver cómo se desarrolla la tónica del mismo. Gracias. Siempre. Juan, tengo una preguntita yo. Sí, claro. Mira, está muy interesante este análisis de sentimiento, pero me queda la duda de si todo el análisis se hace con palabras aisladas, porque, por ejemplo, una palabra de connotación negativa como miedo, si yo digo no tengo miedo, ya le cambié completamente el sentimiento a lo que estoy diciendo y no sé cómo hacen estas herramientas para captar ese tipo de cosas. Ok. Excelente pregunta, Randa. Eso sería algo que debía haber dicho al principio, pero gracias por recordarme. Ese tipo de situaciones no las capta esos análisis de sentimientos. Les dan, por hacerlo, dan mucho trabajo, porque estos diccionarios categorizan una palabra, miedo en este caso, como negativa, y luego cuando decirle no, que generalmente también es negativa, no tengo miedo, vendría siendo una oración completamente negativa, aunque nosotros, por la interpretación que nos le damos, sea positiva. Este tipo de situaciones son las situaciones en las que tenemos nosotros que intervenir como investigadores y afinar esos pequeños detallitos. De ahí entonces surge la necesidad de que con frecuencia se van creando diccionarios diferentes y métodos diferentes también de analizar las noticias. Algo interesante, y continuando con eso, vendría siendo la capacidad que tiene este paquete de hacer este texto en oraciones, que esto nos puede ayudar. Esto nos pudiese ayudar. Nos pudiese ayudar para analizar el total de una oración. Lo que leyendo por ahí en la vida, he encontrado que hacen es que se asigna un valor
más 1 si es positivo, menos 1 si es negativo, a cada palabra que forma una oración, con la regla de que si hay como la negación de una oración, entonces cambia todo el sentido de todas las palabras, de todas las valencias, y te da el total de eso, y en teoría debería ser entonces positivo en lugar de que sea negativo. Pero como mencioné al principio, esta es una de las pequeñas situaciones en las que necesitamos nosotros intervenir de manera directa a la hora de hacer este tipo de análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta qué punto hay flexibilidad de cambiar la unidad de análisis? Mencionaste palabra y mencionaste oración. Yo imagino que uno puede, porque yo he trabajado un poquito de esto, pero no tanto, pero uno puede programar para trabajar a nivel de párrafos o a nivel de un cierto punto del texto al otro, ¿cierto? Para cambiar la unidad de análisis. Sí, se puede también analizar los párrafos. Y como vamos a hacer más adelante, vamos a analizar la oración, la noticia en conjunto. O sea, en el sentido de que podemos ir tan pequeño como una palabra o tan grande como el texto completo. Gracias. Excelente. Ahora vamos a ir a ver un ejemplo quizá un poco más práctico para nosotros, y vamos a crear un índice que va a traer información, va a extraer información de las noticias de petróleo, y vamos a ver cómo estos sentimientos de las noticias se relacionan con el precio del petróleo. Lo primero que necesitamos entonces es el precio del petróleo. Afortunadamente en la clase pasada vimos una función que se llama getSymbols y de la FRED. Entonces yo le voy a pedir que me traiga la información diaria del precio del WTI. Yo aquí le voy a pedir que solamente me traiga los datos de 2021 hacia adelante. Y en este otro grupo le estoy pidiendo varias cosas. Lo primero es que estoy cambiando de formato WTI, que en lugar de que sea un XTS, va a ser un data frame con dos variables, una de fecha y la segunda del precio. Luego le voy a reescribir, perdón, la variable fecha para que me dé la semana que le corresponde el día. O sea, si yo tengo 1 de enero, me va a decir cuál es la semana que le corresponde el 1 de enero, si es el 2 de enero y así sucesivamente con cada uno. Podemos verlo. La primera, aquí podemos ver que yo tengo entonces 1 de enero, no tengo ningún dato porque 1 de enero, 4 de enero, aquí tengo el precio, 5 de enero y el precio. Ahora, si corro entonces esto, ahora en lugar de tener 1 de enero o el 4 de enero, ahora tengo enero 3 para todos los días de esa semana. Luego tengo enero 10 para los de la siguiente, y así voy bajando para cada una de las semanas. Algo sencillo que hice fue un NA-OMIT para facilitarme un poco la vida. Le quito todos los días de fiesta que tuvieron, o cualquier día que no tuvo información. Voy a agrupar entonces cada una de las observaciones, la voy a agrupar por la fecha para que todos los precios que le corresponden a una misma semana estén juntos, me tome el precio promedio y me tome la mediana de esos precios, y al final me desagrupe todo y puedo entonces trabajar cada uno de estos elementos. Al final de este código lo primero es que tengo el nombre de una semana con el precio promedio, la siguiente con el respectivo promedio. De esta forma tengo 15 observaciones. Voy a dejar esto a un lado y lo voy a retomar entonces casi al final cuando comience a unir ambas partes. Aquí yo tengo una pequeña base de datos de las noticias de combustible, de petróleo, de 2021 hasta la fecha. En ella yo tengo
estas columnas, que es la fecha de la noticia, el título, el texto, que es lo que me interesa, la fecha en otro formato, y el URL que le corresponde a cada una de las noticias. Y esta parte de aquí es un objeto utilitario que yo tengo de las stopwords. Si se fijan aquí, le estoy pidiendo las stopwords que pedimos en español, ahora se las estoy pidiendo en inglés, y adicionalmente a eso, le estoy agregando algunas palabras adicionales que no me aportan mucho. Muy bien. Esta función de aquí al final me necesita algunas transformaciones antes de poder utilizarla. Generalmente esta función lo que hace es que toma un solo texto y me lo convierte en un corpus, pero lo que yo quiero que haga ahora es que tome muchos textos y que cada uno lo convierta en un corpus diferente. Así, si yo tengo, en este caso tengo 473 noticias, yo quiero tener 473 corpus. Entonces, una de las primeras cosas que me necesita esta función es que yo cree una variable que se llame docid, que sea una variable indicativa que me diga el número de la fila. Por eso se llama docid. Después, yo voy a seleccionar la variable nueva que acabo de construir, docid, junto con la columna texto, que es la que tiene el cuerpo, la convierto en un data frame source y por último la convierto en un corpus y me aseguro de especificarle que la noticia está en inglés. Bien importante para más adelante. Luego realizo las mismas transformaciones que habíamos realizado al principio, que convertir todo en minúscula, remover los espacios en blanco, los números, la función de puntuación y los stopwords que creamos anteriormente. Ahora voy a convertirlo en TDM. Y algo que Lisette le había mencionado al principio, casi a la mitad de la clase, es la necesidad de nosotros utilizar diccionarios para poder hacer estos análisis de sentimientos. Afortunadamente, el paquete Sentiment Analysis viene con 4 diccionarios diferentes. Entre ellos, uno de los más famosos en el ámbito de finanzas, que es el diccionario HL. Podemos explorar este diccionario. Podemos explorar un poco este diccionario con una función similar a esta. Le damos U. Aquí está el diccionario. Y yo puedo ver que dentro tiene palabras positivas y negativas. Serían 85 negativas y 105 positivas. Lo que me va a decir es que si encuentra above, dentro del texto le va a dar una puntuación positiva y si encuentra below, le va a dar una puntuación negativa. Hace lo mismo para cada uno de los diccionarios, así que si necesitan un poco de curiosidad intelectual, pueden leerlo. Aprovecho de esto y con esta pequeña función le paso la matriz que habíamos creado anteriormente. Esperamos unos minutos para que termine de procesar el listado, todo este listado de noticias. Listo. Vamos a ver este objeto. Lo primero que yo quiero que vean es que el objeto que hemos creado tiene 473 observaciones, que es una por cada una de las noticias. En la primera noticia tiene 194 palabras. Utilizando el diccionario GI, vemos que la mayoría de las palabras son negativas y por lo tanto la valencia me la da negativa. Generalmente en Sentiment GI o Sentiment H vamos a tener positivo menos negativo. Y algo importante, no vamos a tener un número como de 5 palabras negativas, 3 positivas, sino que los resultados, esta función nos lo da una forma polar que nos va a decir qué tan negativo o qué tan positivo fue. En el sentido de que podemos comparar estas dos observaciones diciendo que esta noticia fue más positiva que esta otra noticia.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahora. No, ok, continuamos. Este mismo ejercicio se hace para cada uno de los diccionarios. Los tres que vimos al principio, bueno, explícitamente en mi código, y para el diccionario QDAP. Este otro diccionario que lamentablemente no está cargado dentro de, o por lo menos explícitamente no está cargado como un objeto de paquete, pero que en internet una pequeña búsqueda se puede encontrar. Ok, ya tengo entonces los sentimientos. ¿Y ahora qué se hace? Sencillo. Yo voy a aprovechar, voy a modificar un poco este objeto que creamos, agregándole la fecha. Una vez que le agregue la fecha, entonces le voy a convertir cada una de las observaciones, en lugar de que sean diarias, la voy a poner semanal, y en lugar de que me dé solamente un índice, el índice, lo que me dé también sea el promedio y la mediana. Esto es una función similar a la que usamos al principio para trabajar con los precios del petróleo. Dentro de la presentación de Liz, ella mencionó que había un método para reescalar que era el min-max. Y esto lo que hace es que me transforma un rango que tiene cualquier valor me lo convierte en un rango de 0 y 1, respetando siempre las escalas. Yo voy a aprovecharme de esa función para transformar entonces cada uno de los sentimientos y también el precio del petróleo. Ya el precio del petróleo no lo voy a tener en dólares, sino que lo voy a tener en este índice que voy a transformar. Esto yo lo estoy haciendo para que cuando yo cree un gráfico y vea los resultados, estén todos en la misma escala, y para que, bueno, y como yo sé, bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Aquí yo creo aquí yo voy a crear este objeto que se llama toPlot, en el que reescalo todas las variables que me interesan y luego las selecciono. Después voy a crear este otro objeto, que lo que me va a hacer es que, pues, vamos a ver, este objeto tiene todo entre 0 y 1, todos los valores, pero está por columnas. Yo voy a crear otro objeto, y esto es más por un gráfico en particular que quiero ver, que en lugar de que sea columna, ahora va a estar en fila. Se llama check. Ahora tengo el indicador con el nombre que le corresponde y el precio que le corresponde para cada una de las semanas. Esto me ayuda a mí a hacer este scatter plot que me relaciona el indicador que cuestión, por ejemplo, este es el diccionario GI, con el precio del petróleo. Aquí podemos ver que prácticamente es muy difícil la relación entre el indicador y el precio del petróleo. Pero para estar seguros cuál es la correlación que tiene, podemos hacer una matriz de correlación y ver esto. Y analizar. A mí me interesa este, que es más fácil de leer. Vemos que de los tres diccionarios que estamos utilizando, el que más se acerca es el HI, con apenas un 0.22 de correlación. Puedo graficar esa misma relación y verlo. Claro. Y aquí lo tengo. En azul tengo el sentimiento, el indicador de sentimiento que construimos, y en rojo tenemos el precio del petróleo. El precio, bueno, un indicador de precio del petróleo. Como pueden ver, el indicador que acabamos de crear quizá no sea el mejor. A lo mejor si utilizamos una medida, un promedio de los tres, pudiésemos mejorar algo,
o si consideramos algunas variables adicionales como otras noticias, por ejemplo, pudiésemos mejorar este indicador. Hasta aquí, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Vieras que acá por el chat me llegó una pregunta muy interesante. Le voy a dar la palabra a don Juan Carlos García, que te pregunte. Ok, claro. Sí, gracias, Randall, y gracias, Juan. Una consulta, volviendo al tema del contexto de las palabras, Juan, relacionado a la pregunta que hacían hace un momento. Por ejemplo, estaba pensando si existen diccionarios que estén contextualizados en un tema en particular, qué sé yo, si mi análisis es de ciencias de la salud, si encuentro diccionarios que estén enfocados en eso, o si estoy haciendo un análisis de acciones en el mercado de valores, si encuentro diccionarios de ese tipo, o si en casos como esos debería yo hacerme mi propio diccionario, por ejemplo, de acuerdo con con el interés que yo tenga. Eso sí, teniendo la consideración de que hacer un diccionario podría tener algún sesgo, ¿verdad? Al final. No solo un sesgo, sino que es un trabajo muy laborioso. Sí hay diccionarios especializados. El HE se utiliza mucho en finanzas, es uno de los que se prefiere, y los otros son un poco más neutrales, pero me parece que hay otros diccionarios disponibles, pero realmente yo no tengo conocimiento de qué tan especializados son ni de qué se especializan. Otra alternativa que nosotros hemos estado considerando, y ya en el equipo lo hemos discutido, es como tú mencionaste ya al final, era de crear nosotros nuestro propio diccionario y dedicarnos a eso por un tiempo para poder tener mejores resultados o resultados por lo menos diferentes. Es algo que hay que considerarlo porque, como te dije, es un trabajo muy laborioso. Si te fijas, es literalmente tomar cada una de las palabras y asignarle en positivo o negativo. Y bueno, sí, existen más diccionarios, pero habría que revisarlo. Pero esos diccionarios son, bueno, básicamente hay una investigación, o hay repositorios conocidos de diccionarios, o básicamente hay que navegar un poco en la red para encontrarlos. Un poquito de los dos, porque generalmente, como ya estamos viendo en este paquete, aquí nosotros sí tenemos algunos diccionarios ya el compendio de ese diccionario, pero generalmente este en particular, el HE, me parece que es uno que lo mantiene un equipo de Harvard, por eso es que están preferidos. De acuerdo, muchas gracias. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? Hablando de diccionarios, hace años yo leía esas cosas y no he vuelto al tema, pero había una técnica viejísima de los 50 que diferencial semántico. Yo no sé si has consultado o hay posibilidad de consultar alguna de esas algún diccionario derivado de esos diferenciales semánticos que se han hecho en regiones o países que permite localizar palabras con sus opuestos, y si hay algún recurso adicional que permita compensar el tema de los no, que mencionó el compañero hace un rato, que aparece una palabra positiva, pero la práctica es ponerle un no adelante y no digamos el opuesto, la palabra contraria. Ese resulta básicamente. Realmente de los diccionarios de estos semánticos no tengo conocimiento, lo que he leído hasta ahora no he visto, pero es algo que sí valdría la pena revisar y verlo. Me tomé la nota para revisarlo más adelante y así responderlo en el transcurso de la semana. Gracias. Siempre. Yo en el transcurso de la tarde estaría subiendo el script junto con alguna de las bases de datos que hemos estado viendo para que puedan revisar y escudriñar todo esto y lo vean. Muchas gracias, Juan. Estuvo súper interesante esta sesión. Me gustó mucho el mapa el gráfico de palabras, para que destaca lo más importante. Creo que te voy a robar este script y no vuelvo a leer los periódicos. Está más eficiente
leerme el grafiquito. Y Claro que sí. bueno, no, y a Si todos. supiera que yo estaba- Muchas si gracias supiera que a yo todos estaba por tratando conectarse. de- Perdón, perdón, Juan, adelante. Sí, un pequeño comentario, que yo he estado tratando de crear una aplicación que lea todos los periódicos, me traiga la información y me deje los anuncios. Que a veces se hace difícil leer algo ahí. Sí, buen punto. Se la tenga, la pasa. Claro. Ya, ahí está la oportunidad de negocio, Juan, ya.